Uniones químicas. Hoy vamos a ver cómo se unen los átomos para formar las diferentes sustancias. Para eso tenemos que recordar bien qué es la electronegatividad. Recordemos que es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones cuando se establece una unión química con otro átomo. Vemos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un período y de abajo hacia arriba en un grupo. Además, recordemos que la electronegatividad de los gases nobles es cero. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tendencia a atraer ningún electrón porque son estables. Bueno, entonces, la mayoría de los compuestos que existen en la naturaleza son estables. ¿Por qué? Porque la energía de lo que se forma es menor que la energía que tienen los átomos que integran esa sustancia por separado. Eso es debido a que hay un enlace químico, una unión química entre esos átomos, que es el conjunto de interacciones que mantienen unidas a las partículas, ya sean átomos, moléculas o iones. Para ocurrir esto, los átomos se unen a través de sus electrones de valencia. Para eso tenemos que entender qué es una estructura de Lewis. Las estructuras de Lewis permiten representar de forma sencilla las moléculas. Intervienen en las estructuras de Lewis los electrones de valencia y explica con diagramas simples las propiedades importantes de las sustancias. Acá vamos a ver las estructuras de Lewis de los elementos representativos. Se escribe para cada elemento el símbolo y con puntitos, crucecitas, redondelitos se representan los electrones de valencia de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, los del grupo 1 tienen uno solo, los del grupo 2, 2, y los del grupo 18 tienen 2, y los demás tienen 8. Y se los escriben de a pares alrededor del símbolo del elemento. Ahora bien, los gases nobles no tienden a combinarse con otros átomos. Eso es algo que es experimental. Ahora bien, eso le da cierta estabilidad a los gases nobles. ¿Y qué otra característica tienen? Que todos ellos tienen 8 electrones en el último nivel, en la capa de valencia, excepto el helio, que en la primera capa solamente pueden tener 2. Por lo tanto, esas dos características, que sean estables, porque no se combinan con nadie, y que todos tengan 8 en el último nivel, lo llevó a Lewis a enunciar la regla del octeto. ¿Qué dice? Que los átomos, cualquiera sea este, al combinarse con otro átomo, ya puede ser que ganen, pierdan o compartan electrones de a pares, de modo de adquirir una estructura estable, similar a la del gas noble más próximo a ellos. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría de Lewis, existen las diferentes uniones entre los átomos. Hay 3 tipos de uniones entre átomos. El enlace iónico, que es una atracción eléctrica entre iones de carga contraria, cationes y aniones. Un enlace covalente, en donde se forman realmente moléculas y los átomos que intervienen comparten electrones. O un enlace metálico, en donde hay cationes enlazados a otros cationes inmersos en un mar de electrones. Bueno, vamos a ir describiendo cada una de estas uniones. En el enlace iónico, que es la formación de iones de carga contraria que se atraen por fuerzas eléctricas, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el átomo de flúor que tiene 7 electrones en el último nivel porque está en el grupo 17 y el litio que tiene un electrón. El litio, ¿qué hace? Cede ese electrón y se queda como el catión litio, pero ¿por qué? Porque el litio tiene un electrón en el último nivel, tiene 2 electrones en el 1 y un electrón en el segundo nivel. Cuando él pierde ese electrón, se queda como el gas noble anterior y le regala un electrón. ¿A quién le regala el electrón? Al flúor. El flúor, que tiene 7, capta ese electrón y se queda con 8 electrones. Él tenía una configuración que terminaba en 2s2, 2p5 y ahora, al formarse ese catión y ese anión, vemos que la estructura electrónica de cada átomo de cada ion, es 1s2 para el litio como el helio y 2s2, 2p6 como el neón para el fluoruro.
Y entonces, tanto el catión litio como el anión fluoruro tienen la estructura del gas noble más próximo, que es estable. Entonces, teniendo en cuenta esto, se escribe la estructura de Lewis, que es escribir entre corchetes al símbolo del elemento y la carga que va a tener positiva, y el flúor se escribe con todos los electrones que adquiere en su último nivel, y la carga negativa. También se representa la fórmula mínima, que es la mínima cantidad de átomos que representan a esa sustancia, que es un átomo de litio y un átomo de flúor. Y se los escribe en ese orden. No se pone flúor-litio, se pone litio-flúor porque se escribe primero el metal y luego el no metal. Si uno quisiera ver la diferencia de electronegatividad que tienen estos átomos, busca la electronegatividad del flúor y la electronegatividad del litio y las resta, les da 3,2. Y una característica del enlace iónico es que la diferencia de electronegatividad entre los átomos que intervienen es mayor que 2. Acá es 3,12. Bueno, esto es el enlace iónico. Ahora vamos a ver otros ejemplos de enlaces iónicos. Siempre se van a unir elementos diferentes, se va a unir un metal y un no metal. Pero, ¿cómo se van a unir? Por ejemplo, yo quiero unir calcio, que tiene 2 electrones en el último nivel, porque pertenece al grupo 2, y yodo, que tiene 7 en el último nivel, que pertenece al grupo 17. El calcio, si regala estos 2 electrones, se queda con la configuración electrónica del gas noble más próximo. Y el yodo, si gana un electrón, se queda con la configuración electrónica del gas noble más cercano a él. Entonces, ¿qué ocurre? El calcio le regala a un yodo un electrón y entonces este queda con 8 y carga -1, pero el calcio no puede quedar con un electrón, entonces ese otro electrón se lo regala a otro yodo. Son tantos átomos como necesito para que todos lleguen a tener la estructura de un gas noble. Esto se puede escribir de este modo o también así. Y vemos entonces que la fórmula mínima va a ser calcio, yodo 2. Se escribe como subíndice la cantidad de átomos de yodo. Y se pone primero el calcio porque es el metal. Veamos un ejemplo de unir aluminio con oxígeno. El aluminio es un metal, tiene 3 electrones en el último nivel y el oxígeno tiene 6. ¿Cómo se van a unir? El aluminio le va a ceder al oxígeno 2 electrones y entonces este llega a 8 como un gas noble. Y el aluminio que tenía 3 pierde 1 y se lo regala al otro oxígeno. Pero ahora este oxígeno tiene 7. Para ser estable necesita que otro aluminio le dé 1 y entonces el oxígeno vuelve a tener 8 como antes, pero el aluminio le quedan los 2 que tenía, entonces se los da al otro oxígeno. De este modo, la estructura de Lewis también se puede representar así: 2 cationes aluminio y 3 aniones oxígeno. Esta es la estructura de Lewis y la fórmula mínima va a ser aluminio 2, oxígeno 3, poniendo como subíndice la cantidad de átomos de cada elemento. Si quisiéramos unir calcio con hidrógeno, que también es un metal y un no metal, el calcio va a ser el que cede electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no va a ceder el único electrón que tiene, porque si no se quedaría sin ninguno y no es estable. En cambio, para ser estable, ¿qué hace? El calcio le regala un electrón al hidrógeno. Y entonces, el calcio le regala un electrón a un hidrógeno y otro a otro hidrógeno. De este modo queda el calcio positivo y el hidrógeno negativo. Y la fórmula mínima es calcio hidrógeno 2. Va primero el calcio porque es el metal. Ahora bien, en el enlace covalente se forman moléculas y los átomos lo que hacen es compartir pares de electrones. Ya no es como antes que un átomo le cede a otro sus electrones. Veamos el ejemplo de unir flúor con flúor. ¿Por qué puedo unir 2 átomos iguales? Porque los 2 son no metales, ¿está? Y en el enlace covalente se unen no metales entre sí. Entonces este tiene 7 y este tiene 7. Si comparten, los dos van a tener 8. Este par que está compartido por los dos está formado por un electrón de un flúor y el otro electrón del otro flúor. Se establece un enlace covalente simple. ¿Y cómo lo vamos a representar? La diferencia de electronegatividad me va a dar 0 porque son 2 átomos idénticos, y en el enlace covalente la diferencia de electronegatividad es menor o igual que 1,7.
Entonces uno puede escribir la estructura de Lewis, la fórmula molecular, que es escribir el símbolo y la cantidad de átomos, y la fórmula desarrollada, en donde la rayita representa un enlace covalente simple. Si se combinan átomos diferentes, nunca se van a unir dos átomos del mismo elemento entre sí. Por ejemplo, yo quiero formar agua, no voy a unir dos hidrógenos entre sí. Se une el hidrógeno al oxígeno y el oxígeno al otro hidrógeno. Y entonces, el hidrógeno tiene uno. ¿Qué hace con el oxígeno? Comparte un par, de modo que este hidrógeno tenga dos, como el helio, y este hidrógeno también tenga dos como el helio. Y el oxígeno tenga los 6 de él y los dos que comparte con el hidrógeno. Ahora bien, ese par que comparte con el hidrógeno es un enlace covalente simple. Y hay otro enlace covalente simple con otro átomo de hidrógeno. Por lo tanto, su fórmula molecular es H2O. Y acá se escribe primero el no metal que tenga menor electronegatividad. Ahora bien, dos enlaces covalentes simples. Si yo quiero, también acá se ve que la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7. Veamos el caso del dióxido de carbono. Tengo un carbono y dos oxígenos, como lo dice la fórmula. El carbono tiene 4 en el último nivel. Él comparte un par con el oxígeno, llega a 5, otro par con el oxígeno llega a 6, otro par con el oxígeno llega a 7 y otro a 8. De modo que el oxígeno con el carbono hace dos uniones covalentes comunes y el otro también. Por lo tanto, acá hay dos enlaces covalentes dobles. Cuando hay dos uniones, dos pares de electrones que se comparten con un mismo átomo, se llama covalente doble. Y la fórmula molecular es carbono-oxígeno 2. Ahora bien, la diferencia de electronegatividad me da 1, por lo tanto es covalente. En el caso de unir nitrógenos, el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel. Y entonces voy a formar nitrógeno 2, la fórmula molecular. Y acá que tenemos un enlace covalente triple. Por lo tanto, los enlaces covalentes comunes pueden ser simples, dobles o triples y están formados por un electrón de cada átomo.